El Diván de Chus es un espacio en el que abordamos diferentes trastornos psicológicos de la mano de Chus González, psicóloga clínica que nos ayudará a afrontar mejor situaciones con las que convivimos en nuestro día a día. Poneos cómodos y escuchad. En la vida hay situaciones que nos descolocan, que nos confunden y a las que nos enfrentamos sin saber muy bien cómo hacerlo. Son esas veces en las que la vida se nos pone del revés y nos ofrece una versión de sí misma distinta. Y claro, nos confunde y no sabemos cómo reaccionar. A todos nos ha pasado y quien más, quien menos, ha salido del hoyo pues como ha podido. Hay quien tiene herramientas para hacerlo y hay muchas otras personas que no saben gestionar ese tipo de situaciones. Bien, pues para ello están los psicólogos, para eso está la terapia psicológica, los profesionales que nos van a ayudar en esos momentos a salir adelante. Hola Chus, ¿cómo estás? Hola Elena, ¿qué tal? Buen día. Buen día a todos, buenas noches. Como no sabemos cuándo van a escuchar nuestro podcast, bueno, claro, efectivamente. Saludamos así en general. Exacto. En este cuarto episodio de El Diván de Chus hablamos de la necesidad de acudir a un psicólogo, de por qué debemos visitar su consulta. Chus, ¿por qué todavía existe ese miedo a ir al psicólogo o incluso a decir que vamos a uno? ¿Crees que admitir que vamos a terapia pueda parecer que somos un poquito débiles? Bueno, yo creo que esto es más un prejuicio social que otra cosa y depende además mucho del tipo de ciudad donde trabajamos, que sea una ciudad grande, que sea una ciudad más pequeña, con lo cual la gente se conoce. Todavía suele haber ese tipo de prejuicio que voy al psicólogo porque estoy loco. Y como yo digo en mi consulta, no hay tantos locos. Quiero decir que el porcentaje de enfermos mentales tampoco es tan exagerado. El resto de las personas son personas que tienen problemas y, lógicamente, cuando una persona se siente agobiada porque no encuentra solución a su problema o se siente atascada en una situación que la sobrepasa y no sabe cómo actuar, en definitiva, cuando siente que lo necesita es cuando debe de acudir a un profesional de la psicología, en este caso a un psicólogo clínico, perdón. Pero es difícil ser consciente de que necesitas ir a un psicólogo. ¿Cuáles son los primeros síntomas que nos deben alertar en ese sentido? Bueno, puedes tener síntomas físicos, por ejemplo, la típica sensación de agobio en un momento determinado, de ansiedad, que reconocemos bastante fácilmente. Puedes tener otro tipo de síntomas como, por ejemplo, darle muchas vueltas a las cosas en un momento determinado. Realmente se acude a psicoterapia, que es lo que hace un psicólogo. A mí me preguntan muchas veces, bueno, ¿el psicólogo qué hace? Pues el psicólogo hace psicoterapia, ¿vale? Luego, si quieres, te comento un poco alguna definición de psicoterapia para que la gente tenga una idea más clara de lo que es. Se acude a psicoterapia en función del problema que tenga cada persona, ¿vale? Entonces, por ejemplo, un concepto muy sencillo de ver es el tipo de problema y el grado de sufrimiento que genera ese problema. Por ejemplo, si hay una situación que me agobia reiteradamente y no sé a qué es debido, o sea, sufro mucho, ¿vale? Cuando no puedo parar de pensar ese tipo de pensamientos reiterativos que nos machacan la cabeza, que nos están dando vueltas y es que me obsesiono con esto, con lo otro. Cuando tengo miedos en un momento determinado, cuando me empiezo a plantear los ISIS, como yo digo, que son los fantasmas personales, y si me pasa qué, etcétera, etcétera. En definitiva, si el grado de sufrimiento es elevado, pido ayuda. Otro concepto a tener en cuenta es la pérdida de funcionalidad. Por ejemplo, si tengo síntomas físicos, como antes te comentaba, ¿vale? Si tengo dificultades para dormir, el típico insomnio, no paro de darle vueltas al problema, estoy vigilando el comportamiento de mi pareja en un momento determinado, ¿vale? O sea, si todo ese tipo de síntomas, tanto físicos como psicológicos, me impiden relacionarme o atender mi mundo con normalidad, entonces necesito terapia.
Otro parámetro a tener en cuenta es la frecuencia del problema. Por ejemplo, las personas que se quejan reiteradamente y continuamente. Me quejo, todo me va mal, el mundo está en mi contra, etcétera, etcétera. Obviamente estas personas tienen que acudir al psicólogo sí o sí, porque esto es como una especie de mortificación absoluta para toda su vida. Otro concepto, la duración del problema. Vamos a suponer que un problema que yo tengo en mi vida se extiende en el tiempo excesivamente. Por ejemplo, se muere mi pareja y llevo 10 años de luto. Esto ya sería una extensión del duelo excesiva. O incluso si es demasiado corto. Por ejemplo, he terminado ayer con el amor de mi vida y hoy estoy fenomenal. O calvo tres pelucas, que decía el otro, ¿no? Exactamente. Puede haber una reacción así un poquito específica en ese sentido, pero bueno, no es lo normal que acabes con el amor de tu vida hoy y mañana estás para partir un piñón, ¿vale? Esto no es como muy habitual, ¿no? Y luego también podemos fijarnos en algunas conductas disfuncionales o desadaptativas que puede tener una persona. Por ejemplo, personas que tienen conductas de agresividad, personas que no saben conducir su ira de una manera que sea adaptativa con el entorno, personas que son excesivamente histriónicas, entendiendo por histrionismo una exageración en su expresividad. Por ejemplo, la gente que se ríe muy ja, ¿vale? Que es más un mecanismo de defensa que otra cosa, ¿no? O gente que tiene una vulnerabilidad excesiva. Cualquier cosa hace que me sienta fatal y me empiezo a meter para adentro. Todo esto son conductas que impiden mi relación con el entorno, que realmente me dificultan una adaptación normalizada en mi vida. Entonces, estas personas necesitan ayuda. Y luego no quiero olvidarme de otro dato que es muy interesante, que es esas personas a las que se le presenta el problema siempre ante los mismos objetos, personas o situaciones. Entonces, estas personas llegan a hacer generalizaciones que las mortifican muchísimo. Típicamente, me va mal en el amor, pues todos los hombres son iguales, por ejemplo, ¿vale? Entonces, como es una conducta que se repite reiteradamente, qué mala suerte tengo yo que todas mis relaciones son nefastas. Hombre, pues yo entiendo que si siempre me pasa algo de la misma manera, a mí algo tendré yo que ver en eso, ¿eh? Entonces, yo he tenido una paciente que vino a consulta porque iba por el cuarto matrimonio con hombres paralíticos, todos, ¿no? Y decía, yo creo, doctora, que algo debo de tener que ver en esto, ¿no? Porque siempre silla de ruedas. Menos mal. Y bueno, se dio cuenta. Efectivamente, era una persona terriblemente manipuladora y controladora, y que mejor que controlar a alguien que tiene pues la movilidad reducida y está a merced de. Entonces, en función, como te digo, del grado de sufrimiento, de las dificultades para realizar la vida cotidiana, del tipo de problema, todo esto, la frecuencia, la duración, son aspectos a tener en cuenta para que una persona decida si quiere acudir a un psicólogo o no. Fíjate que según has ido enumerando los distintos casos, las distintas posibilidades para darse cuenta de si necesitas ayuda psicológica, he ido viendo a personas de mi entorno que no han visitado jamás un psicólogo, y entonces yo no sé si en estos casos conviene que una persona ajena desde fuera se lo pueda sugerir en un momento dado, porque es difícil que uno mismo se dé cuenta, precisamente por eso que comentábamos al principio, es que yo no estoy loco, es que no tengo ninguna enfermedad mental, es que no estoy mal de la cabeza. Entonces, ¿qué podemos hacer si vemos que en nuestro entorno sí hay gente que necesita esa ayuda para, bueno, pues de una manera sutil indicarle que vaya? Sí se puede. De hecho, yo tengo muchos pacientes. Salamanca, que es una ciudad pequeña, y la gente se conoce, el boca a boca realmente es lo más habitual, ¿no? Bueno, porque me lo ha recomendado pues este médico o este amigo o lo que sea, ¿no? Se puede recomendar ir a un psicólogo, por supuesto, o incluso decir, mira, yo
he hecho terapia con esta persona, me ha ido fenomenal, toma su tarjeta o toma su teléfono y si te viene bien en algún momento, así lo consideras, pues igual te puede ayudar. Porque muchas veces los amigos, la familia, nos dedicamos a hacer de psicólogos fortuitos, a dar consejos, que sienta horrible, porque realmente una persona cuando tiene un problema lo que quiere es que la escuchen, no que la mortifiquen con lo que a mí me ha funcionado o no me ha funcionado. Y realmente ese tipo de ayuda no es la que necesita, ¿vale? Entonces sí le puedes dar esa consideración. Mira, vete, yo he hecho esto. Además, cuando uno mismo dice yo he hecho esto y a mí me ha funcionado, realmente te utilizas a ti misma como ejemplo, como modelo, que la otra persona puede decir, hombre, pues mira, voy a intentarlo, a ver qué pasa. Pero ya te digo que la mayor parte de las veces no se pide ayuda a un psicólogo por tener una concepción errónea de lo que es un psicólogo, qué hace un psicólogo y para qué sirve un psicólogo. Fíjate que yo que he hecho terapia psicológica y... Enhorabuena. Espera, que no te he escuchado. ¿Qué has dicho? Enhorabuena. Gracias. Yo sí que lo recomiendo en cuanto veo la mínima oportunidad de, estando con alguien, de decirle, oye, creo que necesitas ayuda, o simplemente por el hecho de que nos enseñen a gestionar distintas situaciones, ¿no? Emocionalmente. Es que aunque solo sea por eso, bienvenida sea la labor de un psicólogo, y eso la gente no lo ve. Es claro. complicado. Pero fíjate que tú has dicho una cosa muy importante. Un factor a tener en cuenta muy importante en psicoterapia es la disposición que tiene el paciente para acudir a terapia, ¿vale? Yo diría que yo, y ese yo con mayúsculas, yo y solo yo, tengo que tener esa disposición de ir a terapia. No valen los terceros, no vale porque lo he leído, me lo ha dicho, no sé qué, no sé cuánto. Si el propio sujeto no está interesado en la terapia, nunca va a comprometerse con el proceso terapéutico, y un proceso terapéutico es un proceso de cambio, ¿vale? Entonces, ese proceso de cambio supone cosas y nunca va a hacerse cargo de sí mismo y de su propio proceso. Eso es la importancia del compromiso terapéutico. Cuando una persona llega a psicoterapia y se le explican un poco cómo es el proceso de la psicoterapia en sí mismo, realmente es esta persona, el paciente, el que hace un compromiso, no conmigo como psicóloga. Yo dirijo un trabajo terapéutico, pero realmente es el propio paciente el que lo realiza, y en ese proceso pasa por varias fases, pasa por varias etapas, y si esa persona no está comprometida con su propio proceso de cambio, no hay nada que hacer. Porque muchas veces, bueno, la gente puede venir a consulta para que le des la razón, para que le des consejos, para que confirmes que lo está haciendo fenomenal, para muchas veces esto que se entiende como terapia de apoyo. Bueno, pues nada, lloramos aquí juntas las dos y eso será muy consolador, pero realmente es muy poco útil. Porque en el momento que sales por la puerta, pues no hay ningún recurso que tú hayas activado que te haya servido. Claro, pero se trata precisamente de eso, de encontrar una voz diferente a la de tu círculo más íntimo para que te diga lo que precisamente no quieres escuchar, ¿no? Que muchas veces es eso. Muchas veces es eso, claro que sí, pero yo te preguntaría, primero, tú como paciente, ¿asumes o aceptas que tienes un problema? Claro, es que hay que empezar por ahí. Entonces, porque la mayor parte de las... Por ejemplo, en terapia de pareja, el malo siempre es el otro. Yo vengo aquí porque mi marido... porque hace, no hace, dice, no dice, sale, no sale. Y seguimos todavía así, es decir, no se tiene todavía la conciencia de que cuando existe un problema en una pareja, el problema lo tienen los dos, o sea, que siempre hay culpa de una parte y de la otra. ¿Qué va? Lo ves, si tú lo hablas esto en teoría, la gente te reconoce que en teoría sí, en teoría todo está muy bien, ¿no? Pero cuando yo tengo la pareja, porque en terapia de pareja hay sesiones individuales y sesiones comunes, ¿no? Entonces ves el diálogo que hay entre la pareja y es como un peloteo, como un partido de tenis, pum, 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 porque tú, pues anda que tú, porque tú no te ves, porque tú, siempre es el tú. Nadie, o sea, tengo que hacer verdaderos esfuerzos para que cada uno hable de sí mismo. Y eso supone
un esfuerzo terapéutico porque en su diálogo, en su casa, siguen el mismo patrón. Entonces, en el momento que una persona no tiene conciencia, no acepta y no asume que yo tengo un problema, ¿cuál es mi responsabilidad en ese problema? Pues francamente, poco se puede hacer. Está claro que el psicólogo nos escucha, y eso lo puede hacer una amiga, un amigo, pero lo hace sin juicios de valor, sin aplicar estereotipos ni etiquetas. El psicólogo no tiene una varita mágica, no tenéis una varita mágica que nos solucione los problemas, sino que nos dais herramientas que nos van a ayudar a gestionar mejor, a gestionarnos mejor. ¿Cuáles son esas herramientas, Chus? Pues las herramientas o las ayudas terapéuticas que nosotros podemos poner en marcha es muy variable. Hay distintos modelos terapéuticos, entonces lo que hacemos habitualmente es que a través del contacto directo y personal con el propio paciente, ¿vale?, a través del diálogo y de esa relación terapéutica, se establece, cuando llega un paciente, se hace un análisis del caso, se establece el diagnóstico que tiene y el tipo de tratamiento que necesita. Este tipo de tratamiento es muy variable en función de dos consideraciones. Una, el tipo de persona, o sea, las características de personalidad que tiene, no hay dos personas iguales. Y tres, según el tratamiento que necesite, cuáles son las metas terapéuticas para trabajar ese caso. Y en función de esas metas terapéuticas o de esos objetivos terapéuticos, pues entonces se ponen en marcha aquellas técnicas que se necesiten para tratar ese caso. Es un poco, yo digo en mi página web que es como un traje a medida, pero realmente es así. Yo no trabajo con protocolos estandarizados. Pues al tratamiento para la ansiedad, ¿no? Pues hacemos un protocolo estandarizado. No, eso no es así. Es algo que se personaliza en función de las características de ese paciente. Cómo va yendo la psicoterapia, cómo va aumentando su nivel de compromiso, su grado de aceptación que comentábamos antes. Él se va dando cuenta si está dispuesto a cambiar o no. Eso es un tema súper importante, porque una terapia es cambio, fundamentalmente. Entonces todo el mundo dice, sí, yo quiero cambiar porque quiero dejar de estar mal, pero es que estar mal también tiene su sentido. Muchas veces una persona se refugia en un síntoma, en una enfermedad, en una manera de ser disfuncional, y ya está tan adaptada a esa disfuncionalidad que eso le sirve de algo. Hay un beneficio secundario. Entonces, en ese cambio, todo se mueve. O sea, la psicoterapia no es una línea recta de estar mal a estar bien. Cuando empezamos ese camino, que yo muchas veces defino como una aventura, en ese camino hay muchos recovecos y hay muchos trasteros escondidos que hay que abrir, y esa persona no quiere abrir, por eso están escondidos, evidentemente, porque lógicamente pues tiene cosas guardadas ahí que le pueden perturbar, y lógicamente es necesario abrir para sanar y para que esa persona recupere su bienestar. Entonces, esta apertura, hay veces que no, cuando empiezan cambios importantes, la gente se echa un poco más atrás. Es algo parecido cuando en el tratamiento del tabaquismo, cuando alguien quiere dejar de fumar y te dice, bueno, yo quiero dejar de fumar, pero quiero quedarme con el pitillo de las bodas, de las navidades y del cumpleaños, ¿no? Yeah. Tienes que decirle, no, o eres fumador o eres exfumador, no hay más. Pues aquí es igual. Si tú te metes en un proceso de terapéutico o te metes de patas para sanar tu vida y para probar alternativas nuevas y para hacer cosas diferentes, o si no, lo que vamos haciendo es tapando agujerillos, que hay algunas terapias de estas llamadas terapias rápidas, que bueno, voy tapando este agujerillo, luego el otro, se cortan esos picos donde aparecen los síntomas, ¿vale? Esa persona mejora, pero luego ese pico saldrá por debajo, por la derecha, por la izquierda, por otro lado, si no se llega realmente a lo que es la etiología o la génesis del problema. Eso es súper importante, porque muchas veces es mi relación con los demás, o mi relación con el mundo, o mi relación conmigo misma la que está fallando. Bueno, casi nunca esa persona es totalmente consciente de lo que hace. Simplemente se queja porque, bueno, me va mal en esto, me va mal lo otro, pero no es casualidad que te vaya bien en algunas personas o que le vaya mal en otras. Como decía un gran maestro que yo tuve, nada ocurre porque sí, todo ocurre siempre por algo.
Eso es verdad, ¿eh? Por supuestísimo. Esto es causa y efecto. Lo que la gente llama casualidad es causalidad, siempre. Lo que pasa que a lo mejor esa causa no me resulta interesante ser consciente de ella, claro, o no me hace mucha gracia. También se da el caso muchas veces que en un proceso terapéutico pues hay que asumir decisiones, hay que asumir responsabilidades nuevas que trae consigo el cambio. Y hay veces que, aunque una persona está deseando cambiar porque el propio síntoma se lo indica, si yo vengo con una carga alta de ansiedad, quiero cambiar, quiero tener una relación conmigo misma y con el mundo muchísimo más adaptativa, pero hay que pagar un peaje. Y entonces, ese peaje, que es cambiar a lo mejor algunas cosas en mi vida, pues igual no me hace mucha gracia, porque la zona de confort está ahí tirando de nosotros diciendo, mira, tienes una china en el zapato, pero ya has aprendido a colocarla entre los dedos y ahora te tienes que quitar el zapato, quitarte la china, aprender a andar, ¡buf! Y hay mucha gente que cuando llega el proceso de cambio propiamente dicho, se puede echar para atrás. Es la causa de abandono mayor que hay en terapia, y de repente la terapia se vuelve carísima, incomodísima, no sé. Que cualquier excusa es buena, vaya. Claro, de repente tengo que comprar un coche, pintar la casa o irme con mi hijo a Nueva York. Yo qué sé, cualquier historia. Y cuando tú decides dar el alta al paciente, aconsejas, yo supongo que sí es aconsejable tener, y lo hemos visto en las películas americanas siempre, mi terapeuta, tener la figura del terapeuta como tu médico de cabecera. ¿Sería conveniente acudir una vez que nos den de alta a nuestro psicólogo, a nuestro terapeuta? Mira, normalmente para mí la terapia tiene 3 fases. La primera fase, que es la más amplia, es la toma de conciencia del problema, propiamente dicho, con todas esas ramificaciones que antes expuse, ¿no? El tipo de problema, frecuencia, duración, todo eso, ¿no? Por parte del paciente, no es que yo lo vea, es que lo asuma y lo acepte, se dé cuenta y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? La segunda parte es el proceso de cambio propiamente dicho. Y cuando ya hay un proceso de cambio que está encaminado, la tercera fase es el seguimiento. Quiere decir, el cambio se ha dado, pero ya las consultas se van espaciando y sigue habiendo un nexo de conexión con la consulta. Es un poco como para comprobar que esa persona por sí misma funciona estupendamente, y también es una manera de evitar recaídas, porque al tener ese pequeño hilo conductor con la consulta, pues a poco que pase cualquier cosilla, pues enseguida lo vemos, lo atacamos y ya está. Esto es muy importante. La última fase, hay algunos pacientes que deciden no hacerlo porque como el proceso de cambio ya se ha dado, pues bueno, ya he cambiado, ya está, fenomenal, ¿no? Lo dejo y listo. Pues no, esto es como yo, que me he roto una pierna, ahora me han quitado la escayola y tengo que hacer la rehabilitación. Si no hago la rehabilitación, puedo andar, pero me voy a quedar coja o no voy a recuperar mi funcionalidad total. Pues esto es igual, ese seguimiento es súper importante. Y luego yo siempre les ofrezco la posibilidad que su historia clínica se quede abierta y al más mínimo síntoma que tengan de cualquier cosa, que pidan ayuda, porque ya no hay que repetir todo el tratamiento. La historia clínica está hecha, ya hay un conocimiento dual por ambas partes estupendo, hay una buena relación terapéutica y entonces tú vas, tratas puntualmente esos temas que te inquietan en un momento determinado y ya está. Entonces ahí es lo que tú dices, bueno, pasa a ser un poco tu psicólogo de cabecera, pues como tienes tu peluquero o tienes tu dentista. Antes cuando me preguntabas, ¿cuándo se acude a un psicólogo? Bueno, nadie tiene duda que cuando tiene una caries va al dentista. Pues cuando tienes un problema vas a un psicólogo, que es una persona que te ayuda a vivir mejor. Fin. No tiene más historia, sí, ¿no? Es como si tuviéramos ahí estigmatizada la figura del psicólogo, que pensamos lo que venimos diciendo desde el principio, que es que yo no estoy mal de la cabeza y no necesito ir a terapia y a que me analicen. Tú tienes una definición de psicólogo muy bonita, ¿no? Bueno, yo creo que al hilo esto de que estás comentando tú, efectivamente estoy de acuerdo contigo. Yo siempre digo en consulta que acudir a un psicólogo o pedir ayuda terapéutica me parece que es de personas inteligentes y valientes. Inteligentes porque se dan cuenta de que tienen un problema, no lo niegan, no lo ocultan, no lo meten en el trastero ese que luego hay que revisar, bla, 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 bla.
se dan cuenta que tienen un problema y valientes porque, a pesar de sus prejuicios, de sus miedos y de sus cosas, se animan a meterse en un proceso de cambio. A lo mejor no sé a dónde quiero ir, pero sí sé que no quiero estar en donde estoy porque no me siento bien, ¿vale? Entonces hay una máxima que es obvia: todo lo que te siente bien, para el saco, y lo que te siente mal, fuera. Lo que no te aporta, se aparta. Esto es obvio. Entonces, el psicólogo es una persona que no te juzga, que no te evalúa, no te censura, no te descalifica, cosa que pasa muchas veces con el amigo o el familiar que te dice no deberías, no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Es una ayuda objetiva, es neutral, es imparcial y sobre todo tengo un amigo psicólogo, un gran amigo psicólogo colombiano que dice una frase que me gusta mucho, que dice que un psicólogo es un socio de tu intimidad. Ay, me encanta. Y eso me parece maravilloso, ¿no? Hay que tener en cuenta un aspecto muy importante. Al ser el socio de tu intimidad, de ahí la confidencialidad. Nosotros, todo lo que ocurre entre el psicólogo y el paciente es secreto profesional. Incluso en la terapia de pareja o cuando hay alguna aportación de algún familiar, el contenido de la terapia es siempre secreto profesional y no sale de aquí. Entonces eso le da muchísima confianza al paciente para sentirse libre, porque hay muchas veces que ella dice, es que esto es un poco raro que yo cuente mi intimidad a una persona que desconozco, porque estoy más acostumbrada a contarlo a un amigo. Claro, el amigo me apoya, me ayuda, sí, pero también te censura, te descalifica, te dice, te pone verde o te consuela cuando a lo mejor lo que tiene que hacer es darte otra ayuda totalmente diferente a la que tú necesitas, porque ese es un tema también muy importante. La gente viene a pedir lo que desea y a lo mejor lo que desea no es lo que necesita. Entonces, en psicoterapia, pues hay sesiones que son maravillosas, muy dulces, muy relajantes, muy cachondas y divertidas, pero hay sesiones realmente duras. Porque si yo tengo que meter el dedo ahí porque esa herida está cerrada en falso y como si fuera una cirugía hay que abrir para que la herida cierre de dentro a afuera, pues me toca bailar con la más fea, tengo que hacerlo. Y yo sé que duele porque yo he hecho todas las terapias del mundo, todo lo que yo hago ha pasado por mí y sé lo que es estar sentado al otro lado, pero es necesario, es un dolor constructivo. Y enfocar esto bien desde el primer momento, pues es un poquito complicado. Lo que me decías de la definición, yo creo que un psicólogo es una persona que te ayuda a transitar por la experiencia que estás pasando, de problema o de dolor o de duelo o de lo que sea, con una mayor conciencia para que encuentres soluciones. Eso me parece, muchas veces la gente dice, bueno, es que dime lo que tengo que hacer. No, una terapia no es ni instrucciones ni consejos. Esto no es así. Es un proceso de acompañamiento y de cuidado del paciente, eso es muy importante, en su viaje al interior de sí mismo. Y en ese viaje esa persona tiene que preguntarse cómo soy, cómo me relaciono, cómo reacciono ante las cosas y cuál es mi responsabilidad en el problema que me aqueja. Pero es verdad que todas las pautas que tú le das en consulta, luego cuando se va a su casa y pasa un tiempo antes de volver a verte, tiene que ir aplicando todas esas cuestiones de las que tú le hablas. Claro, aquí cara a cara, ¿no? Yo siempre digo que la terapia no es el tiempo que estés en consulta, no es la hora o la hora y media que estás aquí, es desde que vienes aquí hasta que vuelves la semana que viene o en 15 días o con la frecuencia que se haya diseñado tu proceso terapéutico. Entonces, es muy típica la respuesta, bueno, eso es muy fácil de decir. Sí, claro, yo ya sé que es más fácil de decir que de hacer, pero eso no quiere decir que no haya que hacerlo. También es más fácil contar cómo se hace el arroz 3 delicias que hacerlo, ¿vale? Pero si te interesa, tienes que hacerlo. Y yo pienso que si tu salud física y mental está en juego, hombre, pues yo creo que merece la pena, ¿no? Física y mental, tú lo has dicho, porque es verdad que, bueno, van unidas. Tú no puedes estar mal psicológicamente y estupenda físicamente, no, porque estás súper relacionado, ¿no? Totalmente. Antiguamente se tenía la idea de que la salud terminaba en el cuello, desde los pies hasta el cuello, para los oyentes que no nos vemos. O sea, la cabeza
no estaba incluida. El cerebro, no sé, pertenece al vecino. De hecho, es muy típica la expresión del paciente que te dice, es que mi cabeza piensa, o mi cabeza no me deja en paz, o mi cabeza me atormenta. Hablan de su cabeza como si fuera... un ente independiente. Exacto, una cosa, es que no la puedo parar, ¿sabes? Entonces yo siempre digo, pero ¿tú diriges a tu cabeza o tu cabeza te dirige a ti? Ese es un poco el quid de la cuestión, ¿no? Que tú sepas dirigir esta situación. Pero obviamente siempre, de todos he sabido ya, el concepto de salud, incluso desde la medicina, empieza en los pies, termina en la punta del cráneo, por aquí arriba, ¿vale? La punta de los pelos y en la punta de los pelos a la punta de los pies. Yo siempre digo que el cerebro es como el disco duro del ordenador central y según cómo esté ese disco duro, pues así va a estar el cuerpo. El ser humano está diseñado para tener picos súbitos de ansiedad, por muy agudos que sean, pero nunca crónicos. Y lo que hacemos muchas veces, porque no sabemos, por miedo, porque no vamos a un psicólogo, vamos a subrayar esto, pues entonces cronificamos esa ansiedad. La llegamos a justificar y a normalizar. Y esto es lo que antes te comentaba, bueno, coloco la piedra en el zapato ahí entre dos dedos que no me moleste mucho y así tiro millas aunque no pueda correr durante toda mi vida. Entonces va a llegar un momento que vas a tener una infección en el pie de la leche, ¿vale? Pues esto es igual. En el momento que el cuerpo está teniendo una serie de principios bioquímicos que son totalmente anómalos, en ese momento enferma. De hecho, acabo de publicar un artículo en el blog muy interesante precisamente sobre las enfermedades psicosomáticas. Son enfermedades que tienen un origen mental y lógicamente tienen una extensión fisiológica a través de la piel, el hígado, el helicobacter este maravilloso que ahora tiene todo el mundo, todas las alergias que ahora, no sé, es el mundo de los alérgicos, a mí es algo que me llama muchísimo la atención. ¿Verdad? Uh-huh. Y un montón de alteraciones y enfermedades incluso muy graves, como hablamos de fibromialgia, hablamos de colon irritable, hablamos de algunos tipos de cánceres, etcétera, etcétera. O sea, hay que hacer una revisión para ver cómo está mi vida. O sea, es que si hablamos de psicoterapia, hablamos de aumentar el nivel de bienestar, aumentar el nivel de calidad de vida. O sea, todo eso es súper positivo y beneficioso. ¿A quién no le gusta? Digo yo. Y no lo tiene, pues que no quiere, porque evidentemente que vamos a tener problemas en la vida, esto está muy claro. Yo siempre digo que la vida es esta vida, la terrenal, la terrestre, es una escuela donde venimos a aprender a ser felices, no lo contrario, como dice todo el mundo, que venimos aquí con la cruz a cuestas camino del Calvario. Esto es una estupidez. Ni Calvario, ni cruz, ni nada de nada. Venimos a aprender a ser felices y ya el ser humano, que es bastante necio, por utilizar una palabra muy estupenda, ya se complica bastante la existencia para tener más problemas de los que debiera. Entonces, en la medida en que tú vayas desarrollando tus propios recursos para resolver los problemas de tu cotidianidad, serás más feliz. Y en la medida que no, o que te autoengañas, o que lo niegas, o que, en fin, un montón de mecanismos de defensa que hay ahí, más te vas a complicar la vida. Pero no pasa nada, ¿eh? La vida te va a poner ahí pedrusquitos para que te enteres o te enteres. Bueno, pero yo creo que sí pasa. Lo que ocurre es que puede pasar de una manera más suave o de una manera más heavy, por así decirlo. Entonces, vamos a finalizar, Chus, y si te parece, me gustaría que lanzaras un mensaje para todas aquellas personas que no se lo hayan planteado, por el motivo que sea, y que, bueno, pues piensen, oye, ¿por qué no? Es que no lo había pensado, pero todo esto que me ocurre, toda esta manera en la que me siento de un tiempo a esta parte, todo esto que sufro y que padezco, puede tener solución. Entonces, lo primero es reconocer el problema y qué le puedes decir tú para que den ese primer paso a un mundo nuevo, porque es un mundo nuevo, porque si no han acudido jamás a un psicólogo, una vez que lo hayan hecho, van a empezar a comprender muchísimas cosas. ¿Qué les dices a ellos? Pues mira, yo creo que aunque no tengan mucha idea de qué va esto, que yo creo que después de este podcast ya tendrán las cosas más claras, simplemente en el momento que una persona tiene síntomas físicos o psíquicos de malestar, puede tener emociones, pensamientos y comportamientos que son disfuncionales,
o sea, que no son adaptativos con su vida, estas personas necesitan un cambio para aumentar ese nivel de bienestar y promover su salud. Entonces, me da igual que le llamemos problemas, que le llamemos disfunciones, que le llamemos situaciones críticas en mi vida, que le llamemos problemas de relación o interpersonal, lo que queramos. O sea, siempre que yo siento que lo necesito porque no estoy bien, esa sensación la tenemos todos, porque para eso tenemos un sistema nervioso maravillosísimo que siempre nos da las pautas de cuando estamos bien o cuando estamos mal. Cuando estás bien, estás relajado, estás tranquilo, te ríes. Hay un montón entra el amor en tu vida, amor con mayúsculas, no solamente amor romántico, ¿vale? Cuando estás mal, pues estás agobiado, estás tenso, estás miedoso, estás cohibido, estás hecho una porquería, fundamentalmente. Y todos, aunque no sepamos cómo, por qué, pero sí sabemos que yo no estoy bien. Es muy habitual que venga, pues mira, el otro día una chica que entró en consulta y me decía, mira, yo no sé lo que me pasa, tengo todo lo necesario para ser feliz, tengo un trabajo increíble, un marido estupendo, tengo un niño y una niña maravillosos, un bienestar económico, hago lo que me da la gana, pero yo no soy feliz, ¿vale? Entonces, ahí es un ejemplo de una persona que no sabe qué le pasa, pero sí reconoce que no está bien, que ella, de hecho, me dijo una frase que me llamó mucho la atención, echo de menos mi alegría. Eso es algo... Qué tremendo. Que una persona lo percibe, ¿no? Con poca introyección que hagas, enseguida a todos nos gusta levantarnos, comernos el mundo, ver el día con una alegría y ojos nuevos maravillosos. ¿Ves? Pero la actitud de esa chica ya es muy importante, ya te dice mucho, porque lo primero que ha hecho ha sido reconocer que tiene un problema, es que no sabe lo que le pasa. Claro. Y eso es lo principal para arrancar. Exactamente, yo a lo mejor no sé qué me pasa, pero sé que me pasa algo, aunque ese algo no tenga nombre. Uh-huh. Pero sé que si yo me levanto todos los días triste, tengo ansiedad, se me cae el pelo, no duermo, no me quito a Pepe de la cabeza, yo qué sé, 1000 cosas, 1000 ejemplos que te puedo dar. Como antes te decía al principio del podcast, cuando este tipo de síntomas interrumpe mi normal funcionamiento con mi entorno y con mi cotidianidad, ahí está pasando algo, aunque ese algo no sepa qué es. Antes te ponía el ejemplo del dentista. A mí me duele una muela, pero yo no sé si es una caries, el nervio se ha escacharrado. Si me tengo que quitar, hacer, pues yo voy a manos del profesional y me pongo en manos del profesional. Algo muy importante, que es confiar. Que esto no es fe, por favor. No es fe. Los profesionales, en cualquier sentido, están para algo, para ofrecerte lo mejor de ellos. Y entonces lo mejor que hay que hacer es acudir a ellos si tenemos un problema. Y si encontramos que no estamos bien, que no nos sentimos como siempre, que nos pasa algo pero no sabemos el qué, pues aquí está Chus González, psicóloga clínica, para ayudarnos, para echarnos una mano, para empezarnos a ayudar a caminar de nuevo en otro sentido, como sea. Pues, ay, qué bien hemos estado en el diván de Chus. He estado comodísima. Pues sí, muy a gusto, pero yo tengo que seguir la consulta. Pues yo me voy por donde he venido y que pase el paciente. Fenomenal, estupendamente. Pues nada, saludaros a todos y simplemente comentar que si esta revisión os ha llevado a considerar que es hora de ir a un psicólogo, clink clon, adelante. Gracias, Chus. Gracias a ti, Elena.